Nos quitaron todo, que hasta nos quitaron el miedo. Probablemente esa es una de las imágenes más llamativas del horror que ha ocurrido en Venezuela. Y sí, el horror. Pero si hay una categoría más que una palabra para decir lo que ha ocurrido en Venezuela, es la palabra siniestro. Después de seguir muy de cerca las elecciones en el vecino país y las desgraciadas reacciones de la izquierda colombiana, y debo ser muy franco, solapadas, tibias, como si hubiese un pacto tibio de que cada pueblo resuelva sus asuntos. Pero lo curioso es que la izquierda colombiana se ha metido en Palestina, en Argentina, en Chile, en Oriente Medio, en Europa, aquí y allá, en Centroamérica, y en el caso de los vecinos, del vecino país, recibiendo millones de exiliados que nos llegan y que tratan de buscar mejores oportunidades aquí y allá, que cada quien resuelva la autodeterminación de los pueblos. Hágame el favor la maldita solapadez. Y hay que ser muy claro, porque el hecho de que se condene ese horror y ese fraude ineludible, inocultable del dictador Maduro, no quiere decir que uno esté con la extrema derecha y tampoco que esté avalando al candidato ganador. Y digo el candidato ganador porque indudablemente Edmundo González y Corina han mostrado las actas, y esas actas son más creíbles que las que no ha mostrado el Consejo Nacional Electoral, y por supuesto que la miserable declaración de un personaje que no podía llamarse de otra manera. Por supuesto no es Elvis como Presley y tampoco es amoroso, porque es de las entrañas profundas del chavismo, de las entrañas profundas de la revolución fracasada bolivariana. Y lo que era una crónica de un fraude anunciado se realizó. No solamente en el mejor sistema electoral del mundo, según algunos tibios de izquierda, no se dieron los resultados como debía inmediatamente, a las pocas horas, sino hasta la medianoche, después de que se había convocado a los paramilitares, que son la Guardia Civil de los chavistas, y a los militares, y se había amedrentado a la oposición con el 80% de quién sabe de dónde, con unas pésimas matemáticas que le adjudicaban a los otros candidatos un 4.6%, y por supuesto a Edmundo González un 44%, ganando supuestamente el dictador con un 51 y pico. No tuvieron el coraje ni la valentía de arrollar en ese resultado matemático porque les quedaba muy mal. Pero con todo y eso, ha habido algo que es muy hermoso de parte de la oposición, y es sostenerse y pacíficamente hacer valer la democracia. Es interesante ver las reacciones de la comunidad internacional. Nadie le cree esos resultados al Consejo Nacional Electoral. Y por supuesto los tibios de la izquierda nuestra, que salieron del closet siendo chavistas y maduristas, podrían estar perfectamente podridos, pues diciendo no, hay que esperar un silencio sepulcral y haciendo llamados a la prudencia con más de 15 asesinados por protestar. La gente ha protestado y ahí se justifica un estallido social, ojalá pacífico por supuesto, pero sí que regocija que tumben las estatuas de la tiranía, así como aquí algunos wokistas y canceladores culturales pretenden tumbar las estatuas de los conquistadores, aunque aquí claramente es la reciente tiranía, el régimen corrupto que robó, que saqueó, que engañó. Y no me vengan a decir que porque se es de izquierda hay que avalar la podredumbre. No,
Y no me vengan a decir, y si quieren déjenme de seguir, cancélenme, no tengo ningún problema, miles de seguidores vendrán a mi canal y a mis redes. No me vengan a decir que porque voté por Gustavo Petro en un momento y un contexto dados muy precisos, cuando la coyuntura era elegir o entre el Inger o a Petro, y por supuesto Petro prometía el cambio, Petro prometía una transformación que es necesaria para Colombia y que aún no se ha cumplido. Petro prometió que jamás convocaría una constituyente y es lo primero que acaba de hacer. Entonces, no. El hecho de que se votara por Gustavo Petro no quiere decir que en el paquete electoral estaba incluido Maduro y Chávez. Jamás. Personalmente nunca he avalado ni avalaré una dictadura. Y yo espero que haya gente de izquierda como Inti Asprilla que claramente dice no va de retro, y otros tantos. Inclusive miembros del gobierno, por supuesto Juan Fernando Cristo, y el canciller de una manera tibia que genera el retrino del presidente, pero su silencio sepulcral sí es muy diciente y tiene un dejo de profunda cobardía. Sí, es cobarde Gustavo Petro al no asumir una posición como la que ha asumido el presidente Boric de Chile, aún a riesgo de que cortaran relaciones con él. Es que pesa mucho el gas que se le va a comprar a los venezolanos. ¿Es que acaso no se le puede comprar a Edmundo González si es que habría que comprarlo? Muy bien. Aquí estamos viendo que así como la ceguera biológica impide ver, la ceguera ideológica impide pensar. Qué estupidez estar bañado de ceguera ideológica, qué estupidez no poder pensar por sí mismo y qué estupidez tener que esperar a ver qué es lo que trina el amo o el líder supremo o el jefe del Estado Mayor para seguirlo. No, la autonomía del pensamiento es que si yo tengo una posición, la manifiesto y la manifiesto explícita y abiertamente, cueste lo que cueste. Esa es la libertad del pensamiento. No es que como usted se matriculó en un partido, es per secula seculorum y hasta que la muerte lo separe. No. Entonces, si el tirano o el dictadorzuelo o el amo dice, láncense por este vacío, ¿usted se lanza? Jamás, jamás, jamás. Dicho esto, vuelvo a lo siniestro. Y es que viendo las reacciones y el horror que está ocurriendo en Venezuela, y ojalá que no vaya a haber un baño de sangre, y viendo las reacciones de la comunidad internacional y la tibieza adelantada de Kamala Harris, lo único que falta es que Donald Trump diga para ganar la presidencia de los Estados Unidos, o te vas por las buenas o hacemos que te vayas. Y ahí evidentemente, ahí sí que se pierde toda la autonomía de los pueblos y la autodeterminación de las naciones. Confiemos en que las cosas se calmen, pero la reacción de Anthony Blinken como jefe del Departamento de Estado norteamericano, jefe de la diplomacia, es muy clara. Esto me hizo releer un texto de Sigmund Freud escrito en 1919, mejor, publicado en 1919 y seguramente escrito en el momento de la estallida de la Primera Guerra Mundial, en 1914, que se llama Lo Siniestro. Y básicamente, ¿qué es lo siniestro? La palabra alemana es Unheimlich. Y Unheimlich se opone a Heimlich. Heimlich es todo lo que nos es familiar, todo lo que nos da abrigo, calor, confort, lo que nos es íntimo, confortable. Y lo Unheimlich se opone a lo Heimlich. Pero hay una segunda valencia de lo Heimlich, y es aquello que queda refundido, escondido, secreto, aterrorizante, y sale a la luz. Es el retorno de lo deprimido. Por supuesto, Freud en ese texto va a acudir a la estética, al arte y por supuesto a un gran escritor, Hoffmann, quien evidentemente logra mostrar lo unheimlich, lo siniestro, en sus novelas de terror. Y esto lo va a asociar Freud a ciertas fantasías infantiles, a una cierta economía del masoquismo que será un texto posterior. Pero quiero rescatar de esto siniestro el retorno de lo reprimido, lo que ya se sabía, lo que siendo familiar aterra, ese no te lo puedo creer. Un poco como cuando uno
convivió, amó a una persona y esa persona lo traiciona y se le sale el demonio enfermo. Eso es lo unheimlich, eso es lo siniestro. Y lo que está pasando en Venezuela, y esa declaración madurezca podrida de que son unos drogadictos colombianos los que protestan contra el régimen y que él está contra el diablo y la diabla, esas declaraciones medio de santería cubana trasnochada del payaso de Maduro, que está podrido y hay que reafirmarlo y decirlo sin pelos en la lengua, pues eso es siniestro. Y lo que ha ocurrido en Venezuela es un siniestro fraude electoral. Espero que la comunidad internacional no tolere, no perdone, no aguante, haga todo lo posible para proteger al pueblo venezolano y para que esta dictadura caiga, para que el fraude y la verdad de lo ocurrido se ponga de relieve. Y por supuesto, hay algunos de izquierda que entonces sacan dizque el verdadero rostro de Edmundo González, etc. Momento, estamos hablando de una cosa muy concreta. Para mí, Fabián Zanabria, el ganador de los comicios electorales en Venezuela es Edmundo González. Y no le creo al dictadorzuelo porque es barato, inculto, fofo, bruto de Maduro. Así de simple. Entonces, sin pelos en la lengua hay que decir las cosas, cueste lo que cueste. Y los que se callan, los que guardan silencio aquí, no en Palestina, los que guardan silencio aquí, no en la guerra Ucrania-Rusia favoreciendo a Putin, porque son nostálgicos de la KGB, ya no nostálgicos del Tercer Reich, sino nostálgicos de Stalin, son unos malditos podridos como Maduro. Pues salgan del closet y díganlo de frente, somos chavistas, ¿y qué? Bueno, ya sabemos a qué atenernos, y a ese paquete sí yo no le jalo, a ese paquete sí no lo avalo, porque creo en la democracia, efectivamente imperfecta, como la menos peor de las formas de gobierno, y en la democracia liberal. Esa es mi posición. Y repito, si usted quiere dejar de seguirme, déjeme, no me insulte porque me va a tocar bloquearlo, no, o bloquearla. No me venga con pontificaciones baratas de ideología ciega, trasnochada, mamerta, izquierdosa, barata. Hay un mamertismo que puede valer la pena. Pero ese tan barato, tan ridículo, de tratar de tapar con un dedo la corrupción, la podredumbre, el horror, lo siniestro de aquello que ha ocurrido en Venezuela no tiene justificación, no tiene perdón. Los millones de jóvenes que huyeron de su país buscando un futuro mejor. No me vengan a decir que el bloqueo es una consecuencia del tirano dictadorzuelo que ahí hay. Este sí no es chiquito, este es grandote como un caballo, pero un caballo descarriado. Eso es lo que es este patético tirano, y lo digo con toda la honestidad del mundo. Puede que al principio haya habido buena voluntad en la revolución bolivariana, inclusive en Chávez, pero paulatinamente se atornilló en el poder, y como dice un viejo un viejo tuitero, porque ahora como es X, a los presidentes como a los pañales hay que cambiarlos frecuentemente porque es necesario. Entonces, sí, estamos ante lo siniestro, hay que conjurarlo, hay que protegerse y hay que tener estrategias y acogida con nuestros hermanos venezolanos. Hay que creer en la democracia, hay que seguirle apostando. Y aunque el instinto pueda más que la razón, con esto cierro, que es la respuesta de Freud a Einstein cuando le preguntó ¿por qué la guerra? Hay que apostar por la razón, más aún por una razón sensible que nos libere de la tiranía de lo siniestro.